Informes con un asesor a través de Facebook en Estrategia Intelectual o vía telefónica y WhatsApp al 2215 17 20 32. Conoce nuestros cursos www.estrategiaintelectual.com. Capacítate en línea de manera segura con los expertos. ¿Con quién más? Con Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual. A todas y todos ustedes, queridos colegas de Estrategia Intelectual, la plataforma que nos permite comunicarnos 2 lunes al mes, donde podemos hablar de diversos temas de seguridad y justicia. Habíamos anunciado que el día de hoy hablaríamos precisamente de la prueba testimonial. En sesión anterior habíamos hablado de la entrevista de testigos y allí habíamos abordado diversos aspectos, como por ejemplo lo de psicología judicial de los testigos, es decir, qué les preguntamos, cómo podemos explorar procesos mentales como son la percepción y la memoria. Esto es de suma importancia porque obviamente son cuestiones que prácticamente se manifiestan de nueva cuenta cuando ya llegamos al juicio. Pues bien, podríamos decir que la sesión de hoy es una continuidad de la sesión anterior o la complementación. Habíamos hablado de las preguntas viables en la entrevista, la utilidad de la entrevista de testigos, temas que son primordiales, pero hoy hablaremos de la colocación en escena de testigos y peritos. No sin antes señalar algunas cuestiones particulares y previas a lo que tiene que ver precisamente con la prueba. La comprensión de las bases biológicas de la conciencia y los procesos mentales a través de lo que percibimos, actuamos, rememoramos, aprendemos, son base prácticamente de la operatividad de los jueces. Es decir, a los jueces hay que llevarles una muy buena información y de ahí la importancia de lograr una muy buena prueba testimonial, pero por supuesto, además, el lograr preparar. El testimonio constituye una expresión de la evidencia física y en ello, insisto, estamos llamados a conocer de psicología judicial, todos y cada uno de los operadores del sistema. Los abogados representamos los intereses de las partes y qué es lo que buscamos con la teoría del caso, con la colocación en escena en la audiencia de juicio, llevarnos la mejor parte de la teoría del caso. Y la mejor parte de la teoría del caso es, primero, lo que está a nuestro alcance demostrar y segundo, lo que le conviene a la parte que representa. En consecuencia, debemos también ser conscientes que hay algunos aspectos que configuran o consolidan filtros negativos a los dos procesos mentales, al filtro o a los procesos mentales de percepción y al proceso mental de la memoria. Es muy importante tener en consideración que la entrevista es un acto de investigación y el testimonio o la producción de la testimonial es un acto de prueba. Es muy importante nosotros poder establecer a través del desahogo de la testimonial, a través de las preguntas que planteamos, que formulamos, del conocimiento previo y de la preparación, no aleccionamiento de testigos y peritos, lograr la comprensión de la actitud de la persona que se presenta en el juicio como testigo y que emite de forma voluntaria unas palabras. Esto es el lenguaje verbal, porque también es importante evaluar y explorar lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal o corporal, es decir, los movimientos, los gestos, los ademanes, y con ello podríamos establecer que se hace prácticamente referencia a aquellos elementos que damos a conocer los abogados, es decir, esto para indicar que los testigos y los peritos prácticamente son nuestros aliados en la audiencia de juicio. Veamos algunos aspectos preliminares a la prueba, antes de entrar en detalle con la prueba testimonial. El término prueba como resultado probatorio, como noción general y en abstracto, porque si nos vamos a cada una de las 3 etapas del proceso, cuando estamos en la investigación hablamos de indicios, evidencias y datos de prueba. Cuando estamos en la etapa intermedia, hablamos ¿de qué? Hablamos de medios de prueba y cuando estamos en la etapa de juicio, hablamos de pruebas desahogadas
e incorporadas. El producto alcanzado a través de los medios de prueba es el conocimiento de un determinado hecho. Las pruebas desempeñan para nosotros los abogados y también para el juez, una vez están producidas, desahogadas e incorporadas, una función justificadora o justificativa de las proposiciones fácticas. Y recuérdese que las proposiciones fácticas son prácticamente afirmaciones y negaciones que acotan los hechos. Diríamos, por ejemplo, y siguiendo un tanto a Neil McCorney, y aquí sí me permito leer de manera textual. En pruebas, sostienen que existen unas determinadas reglas procesales de carga de la prueba que determinan la decisión de los jueces como su justificación a partir de una lógica deductiva. El juez no puede decidir a partir de sus creencias particulares o conclusiones. Eso sería la libre convicción. Es decir, donde el juez dice, le creo, pero no sabremos por qué le está creyendo. Aquí sí, el juez debe hacer una interpretación, una valoración individual de cada uno de los medios de prueba y de manera conjunta o sistemática para poderle dar un sentido, una razón de ser a su sentencia. Recuérdese que está la libre valoración de la prueba o sana crítica, soportada básicamente en tres ejes medulares o torales. ¿Cuáles son? Las máximas del conocimiento, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Y a los abogados, por supuesto, nos corresponde llevarle una muy buena información para que la decisión entonces pueda ser atendible a nuestros intereses. Diríamos que el desahogo de la prueba testimonial y pericial en el juicio, dada la oralidad como característica toral, debe acudir siempre a buenas técnicas de argumentación. Es decir, cuando los abogados formulamos las preguntas y particularmente cuando el perito está emitiendo su deposición o su manifestación bajo protesta, el perito busca explicar las conclusiones, busca explicar el procedimiento, los métodos, los principios que ha aplicado, si ha aplicado un método deductivo e inductivo, si ha aplicado los dos métodos, si ha aplicado el método de la síntesis, el método de la sistematización. Los peritos prácticamente tienen el reto, están llamados a trasladar al juicio la argumentación que han utilizado en la aplicación específica de la ciencia o del área de la criminalística que ellos saben, conocen y han plasmado en su dictamen. Ellos llegan al juicio a argumentar, prácticamente defienden sus conclusiones, su procedimiento, sus principios, e incluso debemos entender y ser muy realistas. Ellos jamás hablarán en un grado de certeza. Hay abogados que le preguntan a un perito, ¿y cuál es el grado de certeza? No, no, no. La certeza corresponde a un grado o estándar del conocimiento del mundo jurídico, no es ni mucho menos para trasladárselos a los peritos. Los peritos extienden sus estudios, los explican, los producen y luego van y los argumentan en el juicio en un alto grado de probabilidad y todo ello, por supuesto, redunda de manera importante en ese estado mental o psíquico del juez de plena convicción o convencimiento, que es lo que a él prácticamente le daría las bases para robustecer las máximas del conocimiento, que tal y como lo habíamos dicho hace un momento, es uno de los ejes modulares, torales, esenciales de la libre valoración de la prueba o sana crítica. La prueba y el principio de presunción de inocencia. Esto es muy importante en relación con la deposición que en un momento dado pueda rendir el inculpado en el juicio. Jamás estará expuesto al rigor de la tipología de las preguntas, de las objeciones, a contestar obligatoriamente las preguntas del Ministerio Público. Siempre hay un tratamiento diverso desde el punto de vista del interrogatorio que se le pueda formular o plantear al inculpado, al acusado, y ya para ese momento procesal, la fase o etapa de debate, al tratamiento procesal y probatorio que reciben los testigos. Y cuando digo testigos, bueno, en términos generales sus reglas se extienden también a los peritos. Prácticamente, y es muy importante, como sugerencias para la producción de la prueba en términos generales en el juicio. Cerciorarme que los testigos están disponibles para la audiencia. 2, familiarizarme con la prueba no testimonial, es decir, si tengo que incorporar algún elemento material probatorio físico,
algún documento, una prenda de vestir, si es algún tipo de documento, si es un documento impreso, si es un documento manuscrito por alguien. Es decir, tengo que familiarizarme porque de ahí vienen incluso otras reglas para efectos de determinar todo lo que tiene que ver con la incorporación, que utiliza las técnicas de autenticación. Ahora, también es muy importante asegurarme de la disponibilidad de los recursos técnicos, es decir, he dicho preparación, no aleccionamiento. Entonces, por ejemplo, con el perito en materia de criminalística puede ser que él me diga, yo me sentiría cómodo explicando con un papelógrafo, yo me sentiría cómodo con un video explicando, con unas fotografías, he tomado unos planos y yo me sentiría muy cómodo dando esas explicaciones en el juicio, casi es como si fuera a dar una clase, obviamente guardando las proporciones y con sumo cuidado. La idea es que ese perito nos permita, por ejemplo, si somos el Ministerio Público, trasladar con una prueba en materia de criminalística muy bien explicada, trasladar al juez en tiempo y en espacio. Y si soy la defensa, por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica material y quiero romper con la prueba en materia de criminalística, la dinámica, la mecánica de los hechos, las narraciones cronológicas, fácticas del Ministerio Público, también debo buscar explicaciones físicas, visuales, es decir, cuando hablamos de un sistema que privilegia la oralidad, no es solamente que nos escuchen, también es importante que nos observen. La prueba debe ser escuchada y observada para ser producida. Y para ser producida, obviamente, de manera eficiente, asertiva, desde el mejor punto de vista de una comunicación asertiva y persuasiva. Es decir, que el abogado sea asertivo y sea persuasivo en este sistema no solo implica un muy buen discurso desde el punto de vista procesal o de la dogmática penal, implica demostrar. En este sistema, dada la oralidad, la publicidad, la inmediación, lo que tú no dices no existe y lo que no demuestras menos aún. Es muy importante, a modo de sugerencia, hacer un bosquejo o plan que recoja los diversos aspectos más relevantes de la causa con los cuales se relaciona esa prueba testimonial. Es muy importante confeccionar o elaborar un listado de temas a tratar con ese testigo y con el perito, sobre todo si en tratándose del testigo es un testigo estrella. El perito, diversos temas técnicos, científicos, artísticos, periciales muy raros, que tal vez no son los temas que yo trate de manera cotidiana. Esto es importante, tener tal vez unas fichas técnicas para prepararlos, para preparar al testigo y al perito, pero ni mucho menos quiero decir que nos tenemos que llevar un guión. Considerar las fortalezas y debilidades, tanto de mis testigos como de mis peritos, como considerar las fortalezas y debilidades de los testigos de las contrapartes, del abogado, de la contraparte, de su teoría del caso, de los testigos y de los peritos. Es muy importante, y cuando digo este sistema privilegia la oralidad, también tendremos que decir que se evidencian muy fácilmente los errores de los abogados, de los testigos, de los peritos, de los jueces. Estamos llamados a no improvisar. Es muy importante ordenar las pruebas, ordenar los contenidos, el diseño de cómo practicar los medios de prueba, no cuántas preguntas. Esto debe ser el producto de un trabajo lo más espontáneo, tranquilo y natural, aunque sea bajo protesta y suene raro, espontáneo, sí, espontáneo. Así como lo escuchan, debe ser una conversación que, aunque guiada y soportada en preguntas técnicas, debe producirse, no diríamos totalmente libre, pero sí, por supuesto, espontánea, donde podamos incluso en el interrogatorio directo los y las abogadas, abogados, explorar el lenguaje, explorar las palabras, ver que se trata de una persona tal vez sí preparada, pero no aleccionada, que el lenguaje resulta compatible con el perfil de la persona, poder evaluar, explorar los procesos mentales de percepción y de memoria. También es muy importante poder establecer las condiciones o calidades de puesta en escena o recreación de la prueba testimonial. Es muy importante entonces el apoyo en medios técnicos, el poder decirle a nuestro perito que con anticipación nos indique cómo se siente cómodo dando una determinada explicación. Imagínese si utiliza un lenguaje extraño
o raro, dada la ciencia particular que tiene. Debemos buscar que esas palabras lleguen al conocimiento del juez de una manera sencilla. No quiere decir que al perito le vamos a quitar o a anular sus expresiones. El perito tiene derecho a comunicarse como es propio en su ciencia específica. Hay palabras raras, hay palabras con las que no estamos familiarizados tal vez, pero es importante que nosotros luego escuchamos esas palabras, le pediremos entonces al perito que haga una explicación a qué se refiere. Esto es muy importante en el interrogatorio directo para solventar algunas dudas que se pueda presentar por parte del juez y evitar que el juez, que no puede realizar prueba de oficio, esté pidiéndole al perito explicaciones adicionales que debió haber logrado el abogado interrogador. Esto es muy importante, insisto, el juez está ahí de manera neutra e imparcial, esperando que los abogados logremos muy buena información de nuestros testigos. Entre otras cosas, vale mencionar que lo que buscamos de nuestros testigos y peritos es la mejor información, que resulte compatible de manera parcial o total con nuestra teoría del caso. Y en tratándose de los testigos y peritos de la contraparte, lo que buscaríamos en el contrainterrogatorio y en el recontrainterrogatorio, que es la cuarta fase del interrogatorio cruzado, a través de preguntas sugestivas, es la información que resulte más adversa a la credibilidad de ese órgano de prueba, a su testimonial o puntos adversos o que se manifiesten o coloquen de manifiesto debilidades de la teoría del caso del abogado de la contraparte. Bien, en el desahogo de la prueba testimonial y pericial, entonces, insisto, se integran para su estudio la presencia conjunta de tres elementos: la percepción, la memoria o recordación y la puesta en escena, la expresión, no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal o corporal. La expresión básicamente hace referencia a la exteriorización a través de la comunicación, a través de los gestos, a través de los ademanes. Es importante pedirle a la persona que al llegar al juicio y está ahí sentada en la silla de los testigos, al momento de hablar, se dirija al juez, entre otras cosas porque es prácticamente nuestro aliado. La intervención del perito se sugiere, se dé, obviamente, con la observancia de formas lingüísticas que se integren de manera conjunta, necesaria y complementaria a través de la descripción, la narración, la exposición y la argumentación. El perito es una fuente de argumentación esencial para nuestra teoría del caso. Más allá de influir en los contenidos de nuestros testigos, de manipular a los peritos para que vayan y digan lo que necesitamos de manera fiel y exacta, los litigantes lo que debemos lograr es que en un tono natural, fuerte, definido, claro, respetuoso, y para ello hablamos de la preparación, no el aleccionamiento, den las explicaciones pertinentes. Y no olvidemos, el testigo presencial es una fuente de reconstrucción de hechos. El perito es una fuente de reconstrucción desde el punto de vista de los conocimientos. Ambas fuentes de información, ambos órganos de prueba son pertinentes por tener relación con los hechos. Pero en particular, el perito, además de ser pertinente, es conducente. La conducencia es una noción de teoría clásica de la prueba o de doctrina probatoria relacionada con la noción de idoneidad, credibilidad por un conocimiento específico. Las pruebas en este sistema también apuntan a tener en consideración para nosotros los abogados la demostración como un punto esencial. Los americanos hablan de evidencia ilustrativa, demostrativa o gráfica. Pueden ser mapas, pueden ser croquis, pueden ser fotografías, pueden ser dibujos, pueden ser diagramas. Podemos llevar una diapositiva, podemos proyectar una fotografía, podemos llevar un pizarrón. El médico puede presentar ilustraciones donde se puedan apreciar el tipo de lesiones que ha sufrido un cuerpo. Ello para evitar, por ejemplo, llevar fotografías que puedan resultar, como llaman los americanos, evidencias prejuiciosas. Las evidencias a presentar e incluso los testigos deben tener en lo posible un número de identificación, testigo número 1, testigo número 2, testigo número 3. Las pruebas en el juicio responden a un orden y se pueden presentar o por su naturaleza o por su impacto. Por su naturaleza pueden ser pruebas de afirmación o robustecimiento.
pueden ser pruebas de refutación, pueden ser pruebas de acreditación, pueden ser pruebas de demostración, demostrativas como los mapas, croquis, maquetas, fotografías, dibujos, videos, todo lo que visualmente pueda impactar al juez. Es decir, al juez con la oralidad no solamente vamos a buscar impactarlo auditivamente, sino también visualmente. Y desde el punto de vista del impacto, una prueba puede ser sólida, una prueba puede ser demoledora. Muy bien, ¿por qué es importante preparar el testigo? Porque nosotros a través de la preparación del testigo buscamos básicamente resolver tres preguntas esenciales. ¿Qué puede decir el testigo? ¿Qué quiero que diga el testigo? ¿Y cómo lo va a decir el testigo? Es importante preparar al testigo, pero también la testimonial. ¿Qué dirá el testigo? ¿Cómo lo va a expresar? Antes de establecer cómo lo dirá, saber si es un testigo que tiene mucha información o poca información. Porque si tiene mucha información, corremos el riesgo de que perdamos el control de los contenidos y que no sepamos generar las preguntas precisas, no sepamos generar toda la formulación, no sepamos cómo orientarnos porque tiene muchos temas. Bien. Hemos dicho que en las preguntas del interrogatorio directo, pues básicamente lo que se recomienda es que sean preguntas abiertas y una que otra cerrada. Pero también podemos acudir justo a las preguntas de transición. Las preguntas de transición son aquellas que nos permiten explorar o ir de un punto a otro, ir de un tema a otro, ir de una fecha a otra, ir de un evento a otro. Todo lo que diga el testigo es muy importante en el juicio porque forma parte de lo que tú vas a establecer o colocar en el alegato de clausura, de cierre, de conclusión o alegatos finales como la pincelada final de ese lienzo, de tu teoría del caso. Es precisamente el alegato de clausura donde tú vas a recoger toda la información que han vertido testigos y peritos. Por eso es muy importante la preparación, no la improvisación. El que este sistema permita la oralidad y nos llame a una capacidad de adaptación no quiere decir ni muchísimo menos que estemos llamados a la improvisación. Ahora bien, dentro de las estrategias que se sugieren para lograr un muy buen testimonio. Ya hemos dicho, es importante preparar al testigo. También es importante la preparación de la testimonial, porque una cosa es el testigo y otra cosa es la testimonial. Y podemos tanto acreditar como desacreditar al testigo como de manera independiente su testimonial. Por ejemplo, al testigo lo acreditamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de los peritos, que es una persona que puede hablar de una enfermedad mental, de una patología, porque es un psiquiatra. Esto es compatible, esto es idóneo, es conducente y además es pertinente. Muy bien, es parte de la acreditación de él como persona, como fuente, como un profesional en una determinada área, como órgano de la prueba. Si yo, por ejemplo, voy a decir que un psicólogo va a hablar de una patología, es muy posible que el psicólogo ilustre de comportamientos y cuestiones de carácter conductual, pero no puede tener las bases científicas, clínicas y médicas que puede y debe tener un médico psiquiatra para hablar de una determinada patología. Entonces, estos puntos son muy importantes tenerlos de relieve para poder establecer lo que tiene que ver con la credibilidad del órgano de prueba o del testigo o del perito, independiente a lo que se puede denominar acreditación o desacreditación de la testimonial. Entonces, por ejemplo, un testigo en una entrevista, digo hace un año que una persona tenía una chamarra roja y hoy en el juicio nos está diciendo que la persona no tenía una chamarra. Claramente esa inconsistencia se traduce prácticamente en un aspecto que puede redundar o impactar negativamente en la credibilidad, ya no de él en sí como órgano de prueba, sino de su testimonial, de sus contenidos. Muy bien, había dicho que iba a compartir con ustedes algunas estrategias, algunas sugerencias para lograr una buena testimonial. Veamos. Está el control de la persona, del testigo y sus emociones y del contenido de las deposiciones. Evitar respuestas dispersas, de ahí la importancia de alternar preguntas abiertas con cerradas en el juicio.
La velocidad, el tiempo de la respuesta va en torno al necesario de la reflexión del tema, darle tiempo al testigo, pedirle en un momento dado que se tome el tiempo que considera pertinente. Es muy importante, por supuesto, evaluar la memoria, incluso desde antes de ir a la audiencia del juicio, saber la persona qué tanta capacidad tiene de evocar o de rememorar un determinado recuerdo. Es muy importante lo que tiene que ver con la lógica, realizar preguntas verosímiles que se acompasen a cuestiones que corresponden al contexto de la teoría del caso. Es decir, no salirnos de contexto, porque son preguntas que inmediatamente, por vía de objeción, pueden ser calificadas como preguntas impertinentes. Es importante evitar a toda costa las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son preguntas mentirosas o engañosas, y esas preguntas son objetables en cualquiera de los 4 estadios, fases o eslabones del interrogatorio cruzado, tanto para peritos como para abogados como para los testigos. Es importante evitar las interrupciones, las pausas prolongadas en ocasiones, y lo he visto, y esto es un tanto desesperante. Se queda el abogado como desconectado, o el defensor, o el Ministerio Público, y llega un momento en que él no sabe si seguir adelante con el interrogatorio o no. Y hay abogados que incluso manifiestan que a veces el problema no es iniciar con la primera pregunta, sino el cerrar, el poder formular la última pregunta. Y entonces yo les devolvería una respuesta con esta inquietud, porque me dicen, bueno, a veces mi dificultad no es iniciar la formulación de preguntas, a veces mi dificultad es cerrar. Entonces yo les devolvería una respuesta tratando de solventar esta inquietud de manera generosa y humilde. Colega, a veces la mejor pregunta es la que no se hace. A veces empezamos a malear y empezamos a manipular negativamente a nuestro testigo y al testigo de la contraparte. En ocasiones con el testigo de la contraparte, 1, 2, 3, máximo, pueden ser preguntas suficientes, impactantes, detonantes para destruir su credibilidad de él como órgano de prueba o de su testimonial, y empezar desde allí a debilitar de manera importante la teoría del caso del abogado de la contraparte. Es muy importante, insisto, la preparación, no el aleccionamiento. Conocer y manejar todas las técnicas del interrogatorio, las reglas. Ojo, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en México trae reglas para entender cómo podemos y cómo debemos desahogar las preguntas, qué preguntas debemos formular y por antonomasia y por sustracción de materia, cuáles no. El artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da algunas nociones de algunas objeciones, no todas, considero que se queda un poco corto. Y por esto es que indico, los abogados en este sistema estamos llamados a litigar no solamente desde la dinámica de las reglas que trae el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también desde la dinámica de la doctrina nacional y extranjera. Los jueces y en general los operadores en los diversos extremos, defensa, Ministerio Público, debemos estar preparados para entender cuál es la naturaleza de una prueba, de una pregunta viable y de una pregunta no viable, para poder saber también en un momento dado cuáles son las preguntas objetables. Bien, evitemos llevar al juicio libretos, preguntas y respuestas, y parece que entonces con el perito como que nos hemos aprendido de memoria, con anticipación, preguntas y respuestas. Esto no es viable. Ahora, insisto, el perito tiene temas extraños a nuestra cotidianidad. Nosotros somos abogados, nosotros no somos expertos en genética forense, nosotros no somos expertos en química forense. Hay expresiones que obviamente no están a nuestro alcance porque no son de nuestro cotidiano tratamiento lingüístico. ¿A qué tenemos que acudir? A respetar esas respuestas del perito. Y por supuesto a prepararnos y a entenderlas para que cuando el perito las diga en el juicio, nosotros sepamos de qué estamos hablando y de inmediato decirle, perito, ¿a qué se refiere con esta expresión? Explíquese. O el perito ya con anticipación, si se han preparado, seguro él sabe que además de decir esa palabra rara, extraña, exótica, diferente a nuestra cotidianidad, tiene el compromiso de explicarla porque sabe que le está hablando a un juez.
sabe que le está hablando a un experto en derecho, que es el juez, y que no tiene, igual que nosotros, que estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo lingüístico y de las expresiones de todas las áreas en materia de criminalística. Es muy importante entonces entender que no nos debemos llevar libretos. Ahora, sí puedo tener unas anotaciones, sí puedo tener, por ejemplo, aquí unas fichas técnicas. Esas clases yo las utilizo sin problema. Tengo algunas palabras claves que por mnemotecnia me permiten ya memorizar rápidamente y conectar cuál pregunta podría seguir. Incluso cuando estoy realizando el interrogatorio directo, voy tomando atenta nota, no puedo tomar toda la nota de todo porque perdería contacto con el testigo de la contraparte, lo cual pues sería muy complicado porque no tendría tal vez al término cómo interrogar. Entonces lo que hago es copiar algunas palabras y tal vez fichas técnicas con anterioridad, llevármelas con algunas palabras, algunos cuadros sinópticos, tener el dictamen del perito de pronto con resaltado en algunas palabras concretas y desde esta dinámica saber establecer las preguntas que formularía. Y si es una persona que tiene muchos temas, por ejemplo, un testigo estrella, poder organizar por bloques temáticos las preguntas y obviamente conducirme en lo posible con preguntas de transición. Las preguntas de transición son aquellas preguntas que me permiten ir de un tema a otro, que me permiten ir de un punto a otro, de una fecha a otra, de un evento a otro, de un lugar a otro. Son aquellas preguntas donde puedo hacer una breve reseña introductoria que me permita dar paso de manera organizada y razonada de un punto a otro y que el testigo no se me desordene en todos sus contenidos. De lo dicho hasta el momento, podemos concluir que definitivamente no hay testigos perfectos, son seres humanos, pero las mejores o las peores respuestas prácticamente dependen de nosotros los abogados en cualquiera de los extremos procesales cuando estamos generando un interrogatorio. Insisto, preparación, no aleccionamiento. El Ministerio Público debe buscar en su presentación del caso, desde su alegato inicial, desde el desahogo de los medios de prueba y luego el alegato de cierre de forma cronológica a modo de reconstrucción, establecer que sus proposiciones fácticas son las que deben ser declaradas, creíbles y, por supuesto, la base de una sentencia condenatoria. El abogado de la defensa deberá hacer lo propio en razón a que debe demostrar todas las proposiciones fácticas, la realidad, la verdad de las proposiciones fácticas. A mí en ocasiones me dicen la verdad real o material, la verdad procesal, adjetiva, verdad total, verdad parcial. Hay quienes dicen que este tipo de acepciones de la verdad no representan utilidad. Yo creo que sí representan una utilidad. Digo, desde el mundo de lo práctico hay que advertir que la verdad material o la verdad verdadera o la verdad real ya tuvo su tiempo y su espacio. Nosotros, los abogados, lo único que podemos realizar y lograr son aproximaciones a la verdad real o material con verdades procesales y esas verdades prácticamente lo que hacen es que nosotros nos comprometamos desde el alegato de apertura con la verificación de determinadas proposiciones fácticas. Y esto es importante porque de esta manera nosotros vamos a tener el trazo perfecto, específico, para poder entonces interrogar y saber hasta dónde llegamos, porque es que los testigos y los peritos prácticamente son aliados de nuestra teoría del caso. Los testigos y los peritos no son auxiliares de la justicia, son auxiliares de cada una de las partes. Se convierten en auxiliares de la justicia una vez su testimonial es desahogada e incorporada, pero mientras no haya llegado al juicio, son solamente los auxiliares de nuestra historia. El abogado debe trabajar con lo que encuentre prácticamente y su reto es lograr de su testigo y de sus peritos las mejores manifestaciones. Nos corresponde desde la preparación, no el aleccionamiento, ayudar a controlar los nervios y las emociones. Por ejemplo, no se le debe preguntar a un perito ni a un testigo, sobre todo a los testigos,
que han resultado muy afectados con ver un evento muy violento, con una situación inesperada. Nadie sale de su casa queriendo ser testigo de un hecho violento, faltaba más. Entonces son hechos sorpresivos que afectan la psiquis y que producen obviamente un impacto emocional. Y ese impacto emocional puede constituir un filtro negativo, no solo para la percepción, tal vez más, mucho más fuerte para la memoria, porque hay bloqueos conscientes o inconscientes, hay bloqueos voluntarios e involuntarios, hay bloqueos totales o hay bloqueos parciales. A un testigo, por ejemplo, y una víctima en particular, no le podemos andar preguntando, ¿y usted cómo se sintió? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué cree? Esas preguntas que son subjetivas, no sugestivas, es otra cosa, subjetivas, son preguntas emocionales, son preguntas que se pueden tachar como especulativas o hipotéticas. Esas preguntas no se deben realizar. Es una forma de propiciar que se salga de control nuestro testigo. Si él en su respuesta expresa emociones, pensamientos, creencias u opiniones, son las palabras de él, pero yo no lo puedo llevar, no lo puedo sugestionar, no lo puedo inducir al mundo de las emociones. Yo necesito, a partir de mi prueba testimonial, por más emotiva que sea, el que se establezcan aspectos lo más objetivo posible. El testigo debe contar, obviamente, en lo posible, con una entrevista. La entrevista es una base, dirían los americanos en sus reglas de evidencia federales. Las he ido leyendo también las reglas de evidencias de Puerto Rico. Ellos hablan de impugnación. La impugnación de los testigos por inconsistencias en declaraciones anteriores, en cuestiones que pueden ser esenciales, en cuestiones que pueden ser no esenciales o irrelevantes, por impugnación por una actitud mendaz o mentirosa en contra de alguien. También impugnación por omisiones, porque tú nunca dijiste una determinada cosa en una entrevista, en dos o en tres, y hoy la estás diciendo en el juicio. Ese tipo de cuestiones se pueden solventar si tenemos la entrevista, si hemos preparado a la persona, si nos hemos sentado antes de ir al juicio, no llamarle y decirle, mañana tiene audiencia a las 8 de la mañana. La idea es con anticipación poder conversar con la persona y establecer unos puntos concretos sobre los que se va a trabajar en el desahogo de la prueba. Ahora bien, insisto, porque me lo preguntan de manera recurrente. Me llevo un libreto, tengo las preguntas anotadas, es como si fuera una muletilla, como que tenemos la necesidad de estar mirando el papel. No, no es necesario, tenemos que levantar el rostro. Sí podemos en un momento dado revisar algunas cuestiones concretas o específicas, pero no estar pegados del papel. Es decir, el testimonio no puede ser el resultado de preguntas y respuestas memorísticas con aplicación de un guión recitado por el interrogador y por el testigo o por el perito. Esto es muy importante, como también es muy importante en el tema de la acreditación o de la credibilidad, el poder evaluar cuestiones que tienen que ver con la expertise, esto para el perito y para el testigo, que son dos órganos de prueba diversos. También es muy importante el poder evaluar el interés, la motivación, lo que se conoce en teoría o doctrina clásica de la prueba como el móvil del dicho, la razón de ser, por qué ese testigo va a ir al juicio. Y no es para hacer una tacha en abstracto, no es para decir, es que como es el tío de la víctima, es como es la mamá del inculpado, entonces seguramente van a ir a mentir. Esa capacidad de mentir no se puede decidir en abstracto. Eso tal vez en la Edad Media, cuando hablábamos de la prueba tasado de la tarifa legal, ese tipo de tasaciones no se permiten para tachar en abstracto a ningún órgano de prueba o fuente del conocimiento. Simplemente que su evaluación, su valoración va a ser más delicada, va a ser más especial desde el punto de vista de la psicología judicial. Y las preguntas que se le formulen, obviamente, si es nuestro testigo, pues deben ser direccionadas o tendientes a establecer que esa circunstancia, ese grado de parentesco por consanguinidad civil, amistad, etcétera,
no la involucra negativamente con la producción de una prueba que puede ser objetiva al término del día. Es decir, no la podemos descalificar por anticipado, pero sí nos corresponde a nosotros como interrogadores, en un interrogatorio directo, el poder, dentro de las primeras preguntas, establecer esos puntos concretos para de una vez quitarle la posibilidad a la contraparte que venga y ataque por ese punto, porque en este sistema las fortalezas de una de las partes prácticamente se convierte en la debilidad de la contraparte y viceversa. Es muy importante, insisto, y a través de la preparación, el poder establecer qué es lo que la persona va a decir al juicio y cómo lo va a decir. Robustecer el material de evidencias que apoya la posición de la parte que represento, debe ser prácticamente la directriz, debe ser prácticamente el norte, la patente de corso con la cual yo camino durante todo el juicio. Esto en relación a mis pruebas, mis testigos y mis peritos. Y en relación prácticamente, o diríamos básicamente que el objetivo con la prueba de la contraparte y unos buenos contrainterrogatorios, unas muy buenas preguntas sugestivas, es destruir todo el material probatorio e impactar negativamente la teoría del caso de manera total o parcial en tratándose de la contraparte. Es muy importante para prepararnos y colocar en escena al interrogado y lograr un buen interrogatorio, leer y conocer todas las entrevistas que haya rendido con anterioridad, si es el testigo, si es el perito, obviamente haber leído el dictamen y si hay alguna entrevista, por supuesto. Leer todas las declaraciones, entonces, es de suma importancia. Revisar si tengo apuntes, también es importante. Hacer un bosquejo de la evidencia en términos generales, un bosquejo mental y también en un momento dado un bosquejo escrito, temático, y tener algunas palabras claves, pero no guiones, no libretos, y presentar las preguntas obviamente en un orden que responda de manera lógica a los temas que yo quiero evaluar y revisar en relación a ese testigo. Es muy importante buscar la ilustración permanente, sobre todo en lo que tiene que ver con la prueba pericial, esto de la prueba pericial y el poder dar unas buenas explicaciones, no solamente auditivas, sino visuales. Pensemos, por ejemplo, en un tema de extinción de dominio, en un tema de lavado de activos, en un fraude, delitos patrimoniales, delitos económicos, delitos al orden financiero. Son obviamente delitos en donde las preguntas típicas en materia de criminalística, de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, responden a explicaciones en un alto contenido y porcentaje de carácter numérico. Entonces se nos puede perder el juez y nosotros mismos como interrogadores. Entonces, si tenemos que hacer un flujograma, por ejemplo, para explicar la secuencia de cómo transita una determinada suma de dinero, o qué pasa con el dinero de la venta de un bien mueble o inmueble, o qué pasa con unas determinadas cuentas o con unos determinados giros internacionales. Ese tipo de explicaciones deberían responder a una especie de flujograma. Insisto, esto puede resultar muy conveniente si nosotros trabajamos anticipadamente a través de la preparación de esa prueba pericial. Por ejemplo, en el caso del compliance, los delitos que se pueden cometer a través de las empresas, las explicaciones que puede dar no solamente un contador, sino un auditor. Un auditor es una persona que tiene conocimientos de contabilidad y de otras cuestiones muy específicas a nivel de empresa. Pues bien, esa prueba que resulta tan, pero tan técnica, debemos nosotros desglosarla y saber cómo la vamos a colocar en escena para ser lo más gráficos posibles ante el juez. Se recomienda, ahora precisamente hablando en este punto de la preparación de los testigos, colocar a los testigos más sólidos o más impactantes al inicio. O también al final, si tienes la posibilidad de tener 2, 3 buenos testigos, 1 o 2 muy buenos peritos, organizarlos de tal manera que los testigos que sean tal vez más tímidos, que tengan un poco más de temor, que no se les dé tanto el tema de la expresión oral como a otros testigos, puedan ir tal vez en la mitad, si es que son tan indispensables y los tenemos que llevar a la audiencia, porque hay testigos que pueden tener mucho conocimiento de un determinado hecho e incluso peritos que son magníficos en su trabajo, pero pues que no se sienten cómodos hablando.
Y este es un sistema en el que, si bien es cierto, no tenemos que sentirnos al 100 cómodos hablando, sí es importante que por lo menos el nervio y los miedos que podamos nosotros tener no nos invada. Ahora me preguntan a mí, ¿usted ya perdió el miedo de ir a las audiencias? Sí, yo ya en Colombia y aquí, que en ambos países he litigado, pues ya he ido a muchas audiencias y obviamente me preguntan, ¿y ya perdió el miedo? No, siempre sigo con un poquito de miedo. El problema no es el miedo, el problema es el control del miedo. Entonces, esto sí, siempre lo digo, nos corresponde a los abogados ayudarle a nuestros testigos y a los peritos a que controlen esa dosis de miedo, a trabajar con ellos anticipadamente y en la preparación. Es muy importante lograr muy buenas respuestas a cada una de las preguntas. Por eso, insisto, no hay testigos perfectos. Hay mejores y peores testigos. Hay mejores y peores peritos definitivamente en la audiencia de juicio. ¿Y esto a qué responde? A las buenas preguntas que tú hagas. Insisto, el interrogatorio cruzado tiene 4 fases. El interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. En el interrogatorio directo van básicamente preguntas abiertas y en el contrainterrogatorio van preguntas sugestivas. En el redirecto van preguntas abiertas y tal vez harán más presencia preguntas cerradas, concretas, de explicación. Y en el redirecto, en el recontrainterrogatorio, que sería la fase final o el último de los eslabones del interrogatorio cruzado, irían básicamente preguntas de nueva cuenta sugestivas. Es muy importante cuando nosotros estamos en desarrollo de esa testimonial tener cuidado con las preguntas capciosas. A veces quisiéramos incluso dirigirnos al testigo de la contraparte con preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son preguntas mentirosas, son preguntas que tenemos que descartar del ejercicio de la formulación de las preguntas. Buscamos no confundir al testigo, buscamos lograr la mejor de las informaciones por parte del testigo como una fuente de reconstrucción. Y básicamente y en relación al perito, buscamos, por supuesto, las mejores explicaciones. Buscamos, obviamente, que a través de esas preguntas podamos indicarle al juez que hemos realizado un trabajo que contiene elementos esenciales como son la planificación, la comunicación, la credibilidad y la persuasión. Estos 4 elementos resultan fundamentales para guiarnos como interrogadores en la audiencia del juicio. La planificación, planear, prepararnos y preparar al testigo y al perito. La comunicación y la coordinación con anterioridad, no llegar a improvisar al juicio. Por supuesto, la credibilidad. ¿La credibilidad de quién? La credibilidad mía como abogada, la credibilidad de mi teoría del caso, la credibilidad del testigo como órgano de prueba o fuente de información y la credibilidad de su testimonial. Y por supuesto, mi ejercicio persuasivo de argumentación debe ser permanente. Los americanos en las capacitaciones, hace unos años cuando llegaban a América Latina y tuve la oportunidad de prepararme con ellos para este sistema acusatorio adversarial, nos enseñaban algo que hoy día todavía lo digo y me parece de suma utilidad, muy práctico, como son ellos. Análisis FODA, fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Análisis FODA. Esto es muy importante para poder evaluar si de verdad vale la pena colocar en riesgo mi teoría del caso con ese testigo y con ese perito. Y para saber si lo llevo y luego ya examinado ese punto, saber hasta dónde me voy a colocar en riesgo. Es decir, ¿lo voy a llevar? Sí. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuáles son los temas que voy a evaluar? ¿De qué manera le voy a preguntar? ¿Cuál es el orden temático con el que me voy a conducir? Y es muy importante entonces tener en consideración y al testigo como parte de la preparación, decirle con anterioridad que en el interrogatorio directo tú le vas a realizar o formular preguntas de acreditación. Preguntas de acreditación son aquellas preguntas en las que prácticamente el mensaje es para el juez: ¿por qué le debemos creer? ¿Quién es? El perfil, la idoneidad, prácticamente la suficiencia, la calidad moral para estar ahí como testigo.
que es una persona de la que no esperamos que mienta, que es una persona de la que no esperamos engaño, y que si tiene algún grado de parentesco familiar, consanguíneo, civil, etcétera, un grado de amistad, algún tipo de relación, obviamente que ese tipo de cuestiones no van a representar un interés que afecte de manera negativa el dicho de ese testigo. Y si es el perito, todo lo que tiene que ver con su preparación, todo lo que tiene que ver con su estudio, todo lo que tiene que ver con su experiencia laboral. Primero. Dos, preguntas de introducción y temáticas. Ubicar al testigo en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Preguntas de transición, aquellas que nos llevan de un tema a otro, de un evento a otro. Preguntas, obviamente, de cierre. Insisto, a veces pareciera que lo que más nos cuesta no es iniciar, sino finalizar. Y entonces es cuando empezamos a ver a los abogados en el punto suspensivo extendido. Y el juez le pregunta, ¿alguna otra pregunta? El testigo ya desesperado quiere que lo liberen. Esto habla o de desconectarnos con el testigo o lamentablemente habla de una preparación deficiente. Ahora bien, en el contrainterrogatorio, hemos dicho que en el contrainterrogatorio interesan básicamente las preguntas sugestivas y aquello que nosotros como abogado deberíamos preguntarnos antes de decidirnos a contrainterrogar es, ¿debo o no preguntar? La persona que acaba de hablar, el perito o testigo que acaba de darle las respuestas al abogado de mi contraparte, ¿tiene puntos débiles? Él como órgano de prueba, como fuente de información, ¿tiene puntos débiles o negativos su testimonial? ¿Tengo forma de impugnar su credibilidad en relación a declaraciones anteriores? Y si hay inconsistencias, ¿esas inconsistencias son esenciales? Porque si la inconsistencia es que en la entrevista dijo que el hecho fue a las 3 y que lo vio que fue a las 3, y hoy en la entrevista nos está diciendo aproximadamente a las 3, o nos está diciendo que él creyó que eran las 3:10, es decir, ¿hasta qué punto es relevante? ¿Hasta qué punto es esencial? ¿Hasta qué punto nos vamos a desgastar en el contrainterrogatorio? También otro punto importante para determinar si vamos o no a contrainterrogar es estar muy atentos y concentrados a las respuestas que se han producido en el interrogatorio directo. Hay veces nos vamos simplemente con la entrevista y estamos pegados de la entrevista. O si es el perito de la contraparte, estamos mirando el dictamen y estamos listos porque ya memorísticamente y anticipadamente nos habíamos generado un sesgo de ciertas preguntas que queríamos y entendíamos que eran puntos débiles. Pero estamos perdiendo de vista las respuestas en el interrogatorio directo. Estamos perdiendo la base para confrontar y para poder detectar si vale la pena o no el desgaste propio de la formulación o gestión de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Ahora bien, es muy importante el tipo de preguntas, porque el hecho de que hayan preguntas sugestivas no nos faculta para preguntas capciosas. Son dos cosas diferentes, las preguntas sugestivas y las preguntas capciosas. Las preguntas sugestivas buscan de manera precisa, corta, puntual, concreta, un sí o un no. ¿Dijo usted tal cosa? Sí. ¿Estuvo en tal lado? No. ¿Habló con tal persona? Sí. ¿Vestía de rojo el 3 de agosto de 2019? Sí. Cosas muy puntuales, un sí o un no, no da para explicaciones. Y las preguntas capciosas son preguntas engañosas o mentirosas. Le estás preguntando a un testigo que si dijo que alguien tenía una chamarra roja, cuando realmente lo que dijo el testigo es que no tenía ninguna chamarra. Eso es una pregunta engañosa. Eso es una pregunta que no va en ninguna de las 4 fases del interrogatorio cruzado. Muy bien, es muy importante estar preparados por si luego del contrainterrogatorio se hace necesario el tratar de rescatar o rehabilitar la credibilidad o la acreditación de nuestro testigo, de nuestro perito. Se ha salido mal librado en el contrainterrogatorio, pues la idea es poder rescatarlo. Y vendría entonces la fase o eslabón del redirecto o reinterrogatorio. Nuevamente, preguntas abiertas y una que otra pregunta cerrada o temática. Y de nueva cuenta, si quien ha contrainterrogado encuentra que es posible seguir atacando, pues entonces lo puede hacer a través de preguntas sugestivas. Esas son básicamente las 4 fases.
Pues bien, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Es un gusto, como siempre, poder compartir con todas y con todos ustedes. Y estamos, por supuesto, celebrando el Día del Abogado. Deberíamos celebrarlo todos los días, pero bueno, con dedicación, con empeño, con disciplina, estudio y siempre con el ánimo de actualización permanente y, como lo digo y lo sostengo, la ambición en el buen sentido de la palabra, para seguir creciendo profesionalmente. A todas y todos ustedes, un excelente inicio de semana, un abrazo cálido, afectuoso, aunque virtual. Muchísimas gracias por su tiempo en esta, nuestra plataforma Estrategia Intelectual. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Derecho, Justicia y Seguridad. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook. Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. Danos tu opinión. Ingresa a estrategiaintelectual.com en la sección Chat en vivo y déjanos tus comentarios sobre tu programa favorito. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.